tú dices? Doctor, usted dice que yo elucubro mucho. Sí, Elucubrar es un Sí, verbo. que es una especie de conspiración mental, así como de cosas que uno va descubriendo de ciertas cosas. Y yo en estos días estoy leyendo un libro hace tiempo de Leonel Fernández. Y yo digo, pero ven acá. ¿Dónde conseguiste ese libro? En una biblioteca que pertenecía a un señor fallecido. Porque eso fue erradicado de la faz de la tierra. Por eso que lo tengo guardado como un tesoro. Y lo Sobre veo que lo todo, tiene como hojas separadas. aquí lo tengo, mira, aquí, No, espérate. no, esa no es la historia. No, vamos a ver. La historia es que nosotros estamos recolectando libros donados y una persona amiga de Carlos donó una biblioteca y eso pertenece a la donación, pero él hurtó Hurté el libro, sí, porque es un libro que se recogió lo porque confiscó. el pensamiento de Leonel Fernández mutó a medida que iban subiendo sus aspiraciones como tenía que presidenciales. ser. Sí, claro. Como tenía Entonces, que pero ser. recogieron el libro, y aunque el libro tiene muchas cosas buenas. Entonces, yo me doy cuenta, señores, el PLD es un partido donde los miembros escriben. En el PRD, ¿quiénes escribían? Hay que pensarlo, toma tiempo. Yo creo que quizá... ¿Sobre qué, por ejemplo? Porque No, Tony no, Raful tratados sobre política, que es lo que ellos hacen. Es decir, por ejemplo, en el Partido Reformista nada más escribía Balaguer. Entonces, en el PRD, yo Víctor no Gómez sé quiénes escribió eran los también. escritores, los tratadistas políticos, los que escribían sobre temas políticos y teorizaban y dejaban documentos sobre temas políticos. Yo no sé quiénes son, ni me Y vienen en a la la mente época de ninguno. Trujillo, ¿quién escribía? O los nanitas, la gente que vivían elogiando al régimen y todas esas claro. cosas. Yo tengo así. una biblioteca Sí. De de Trujillo. libros que se escribieron durante la era de Trujillo. Son, primero, los estadísticos. Sí. Estadísticas que fueron hechas a la medida de Trujillo. A Trujillo le interesaba, por ejemplo, que aquella mucha gente y subía los censos. Los que, ¿cómo es? Lambían, los que Sí, escribían sí, los obras, lisonjeros, los Trujillo, lisonjeros, sí. Ramfi, Promesa Fecunda. Sí, sí, sí. La obra de Trujillo. Después, cuando murió Trujillo, ahí lo acabaron con Trujillo. Nosotros tenemos los tres. Bien. Doctor, ahora hablando, viene una pregunta y es que si realmente usted entiende que en la pandemia hubo un manejo comercial que preponderó, que predominó la economía de que qué raro que fue una vacuna que se inventó muy rápido, que apareció en China y que los dueños eran Pfizer del laboratorio Wuhan y que los chinos no quisieron decirlo porque querían inversión extranjera, en fin, que hasta qué punto las vacunas y primero las pruebas fueron manejadas con la intención de beneficiar laboratorios. Mira, hay un viejo aforismo que dice que mirando para atrás, todos tenemos 2020. Si tú te pones a ver la historia de Trujillo, lo hubiera modificado si Trujillo hace esto y hace lo otro, y no lo mataron. Si mi abuela fuera Sí, bicicleta, fuera tuviera bicicleta. bicicleta. Entonces, pasada una de las pandemias mejor publicitada del mundo, Johns Hopkins University asumió la responsabilidad de cotejar los datos del mundo entero para decirte cuántos casos, cuántos muertos, Constantemente. continuamente. Entonces uno puede sacar conclusiones más o menos acertadas y relativas a la pandemia. ¿Cuánta gente murió? Yo creo que fue mucho más de 2 millones, debe andar por 6 millones de personas. Porque hay países como Perú, como Ecuador, como la India y China, que la gente estaba muerta en la calle, que no lo contaban. Lo que pasó en Nueva York con los hospitales, también lo que pasó en los centros donde hay ancianos. Nadie sabe cuántos ancianos murieron. Doctor, eso es tanto, que muchas veces, todos los días, a usted, a mí, a Carlos o al que está ahí, ¿no? Y fulano se murió en la pandemia. Así mismo. Pero mucha gente. Ahora, más de 6 millones doctor, de personas murieron. Le voy a decir porque me afecta. Los efectos no deseados de la pandemia. Es decir, personas que te dicen, la boca se me seca demasiado.
entonces esa boca se te seca y tú no sabes si es la vacuna o fue que tuviste tres cosas. O dejaste de tomar líquido. No, independientemente de eso, con suficiente líquido. Por eso te digo, y entonces cuando tú hablas de vacunar 6 mil, 7 mil millones de personas, tú vas a tener reacciones diferentes en grupos sociales diferentes. Tú sales a vacunar en Yamasá y posiblemente las complicaciones son diferentes que en la ciudad capital. Porque a ti desde que se te pone rojo el brazo, tú vas a ir donde el médico. Aquel no sabe qué hacer y se pone pañito, lo que sea. O sea, todo depende de cómo tú lo quieres enfocar. ¿Cuántos huérfanos quedaron en el mundo? Más de 2,5 millones de huérfanos. Niños que se les murió papá, mamá o el abuelo que los cuidaba. ¿Cuántas personas salieron de su trabajo un día pensando que volvían en 15 días y jamás volvieron porque no abrió el negocio, porque quebró in situ o porque él ya no podía trabajar? Hay tantas cosas de esa pandemia que hay que revisarla completamente. Doctor, nosotros tenemos un invitado que viene a hablar de un tema, pero yo quiero decir quién es el invitado. Jorge Soto. No, yo no quería decir el nombre ahora, pero lo voy a decir Jorge Soto. Ahora, yo le quiero contar a Jorge Soto una anécdota que no pasó en un viaje que el doctor Hanna hizo a República Dominicana antes de definitivamente regresar de Cleveland Clinic. Fuimos a la Avenida México, frente a lo que era la oficina de información de la Embajada de Estados Unidos. Había una casa, entramos, me dice, vamos a saludar a una persona. Él no me dijo a quién. Cuando llegamos era el doctor Nicolás Pichardo. Que vivía ahí. Vivía, esa era su residencia. Y él fue profesor mío, fue profesor y tuvo mucho tiempo con el doctor Hanna. Y William, ¿qué pasa, William? ¿Qué tú andas? Dice, bueno, yo me voy a quedar ya el mes que viene, vengo. Dice, cuño, qué bueno. Dice, ¿por qué? Dice, ya me puedo enfermar. ¿Cómo que te puedo enfermar? Me puedo enfermar, porque ya tenemos médico de médicos. El relevo Y llegó. te hago el cuento porque esa situación la está viviendo Soto, aunque él viene hablando de otros temas. El doctor Soto es en la UCE, ve una gran cantidad de pacientes que son médicos. Él es médico de médicos. Claro, la peor profesión que hay. La peor. Primero no dejan mucho. Sí. Y después saben mucho los pacientes. A desacreditarte. Alguien habló de crear un hospital para los médicos. Yo digo, eso debe ser un desastre. En estos días, un amigo mío va a un otorrino y le dice que le duele el oído. El otorrino le mide el oído derecho y como es médico, no, tú no tienes nada, un poquito de cerumbro. Dijo, no me miró el izquierdo. Sí, el cuento es que Michelle todos los malbound se lo manda a Soto y resulta que le digo, Soto viene hoy, viene William, dice, explícale a William quién es Soto. Digo, William sabe muy bien quién es el doctor Soto. Le damos la bienvenida al doctor Soto porque como todo médico hay algo que lo apasiona y él tiene una teoría, sobre todo ahora en Semana Santa y la habichuela con dulce, y es el azúcar. Bueno, vamos a dejar... El azúcar ha estado en cuestionamiento desde hace 100 años. En cuestionamiento. Sí, pero es buena, es el combustible del caco. Oiga, mire, hay un enterramiento indígena en el Museo del Hombre, donde todo se ve que los indios morían con sus dientes intactos, completos. Entonces dice que posiblemente eso era un reflejo de por qué morían así, porque no había azúcar. No había caña. No había caña. Porque no se consumía azúcar y por el contrario se comía mucho pescado. Sí, pero vivían menos años. Sí. Eso tenía 30 años. Y no inventaron nada. Y no tenían agua ni luz tampoco. Bien. Pero No, el casabe. Sí. él plantea que, o sea, el pescado favorecía más las caries que el azúcar. No, que por la dieta a base de pescado y la ausencia de dulces en la dieta del indígena, morían con todos sus dientes. Ah, claro, ya entendí. Ya entendí. Anoche me ofrecieron un postre sin azúcar. Digo, yo no lo quiero. Porque si es un dulce sin azúcar. Es que no se puede caer en extremos. Consumo de azúcar en Semana Santa. Y vamos a dejar al doctor Soto tranquilo, porque esto no es atender médicos
enfermos. Habichuela con dulce y otros elementos. Doctor, bienvenido. Lo vamos a dejar tranquilo. En estos días decidimos, o sea, nos llegó la idea de que el ambiente de Semana Santa era excelente para plantear una situación compleja en la República Dominicana. Como estamos aquí dentro de personas mayores de 50 años, sabemos... Algunos. Sabemos que la República Dominicana ha sido un gran productor de azúcar y por ende eso ha traído como consecuencia que los dominicanos hayan disfrutado la vida entera de azúcar barata. ¿Qué pasa? En los años 70, 80, la capacidad adquisitiva del dominicano era pequeña, era pobre. Aparte que el dominicano no tenía vehículos, el dominicano se bebía una Coca-Cola pequeñita, el dominicano podía comerse una pizza de masa fina una vez al año. Y eso hacía que el dominicano estuviera siempre delgadito. Uno ve esos videos de la revolución y tú ves el individuo delgadito. Es verdad. Exacto. ¿Qué pasa? Un par de científicos en los Estados Unidos publican un artículo en el New England Journal of Medicine y prácticamente cambian la dieta del americano. Se dice que esa publicación de ese artículo costó $50,000. Y cambian la dieta de una dieta alta en grasas a una dieta rica en carbohidratos, específicamente lo que le dicen carbohidratos huecos. Como eso pasa en los Estados Unidos, eso es una caja de resonancia para todo el mundo. Los dominicanos comienzan a hacer cambios alimentarios y me gusta hablar en este escenario porque este es un escenario que yo me siento cómodo. ¿Qué veíamos nosotros en los años 70? Llegaron la franquicia. Llegaron la franquicia. ¿Qué veíamos nosotros en los años 70? En un colmadito por ahí. Que llegaba un dominicano y cogía una pica pica, 50 centavos costaba, la metía en el pan y se comía un pan con pica pica. Eso era un alimento excelente, rico en ácidos grasos omega 3, podía recurrir al aguacate y esas cosas. Luego eso fue cambiado por un salchichón de dudosa calidad. Pero nada, el caso es que el dominicano al pasar de los años ha tenido y ha abusado de altos niveles de azúcar. Y esos altos niveles de azúcar, con el tiempo estamos viendo cada día una población más obesa, más sobrepeso, que tradujo como consecuencia que en Haití no hubo prácticamente mortalidad por COVID, independientemente de que digan que allá no hay estadística. Los muertos no se pueden ocultar. Los muertos no se pueden ocultar. Entonces, nosotros, al contrario, teníamos una población con mucho sobrepeso, una población con obesidad, que era un caldo de cultivo para que el COVID estuviera en sus aguas. Decidimos que en esta Semana Santa deberíamos tener un eslogan de decirle a la gente: cómete tus habichuelas con dulce, bébete tus jugos. Los nutriólogos estamos en contra de los jugos, pero tú no le vas a cambiar al pueblo dominicano. El nutriólogo quisiera que el dominicano comiera la fruta entera, pero tú no le vas a cambiar esos hábitos alimentarios al pueblo dominicano. Entonces, bébete tus jugos. Lo ideal sería con el azúcar que trae la fruta. Pero si no lo puedes hacer, si no puedes tampoco cambiar el azúcar de la habichuela con dulce por stevia o por monkey fruit o lo que sea, bájale el azúcar, porque los niveles de azúcar en las habichuelas con dulce son sumamente elevados y son enemigos silentes a corto, a mediano y largo plazo. A corto plazo, porque las emergencias van pacientes diabéticos descompensados. O en 600 y 700 de glicemia. Claro, porque es que la gente no sabe que lo primero es que esa habichuela con dulce, esa no es la habichuela con dulce la habichuela que tú te comes salada, que tú no le haces nada. La habichuela con dulce tú la cuelas, le quitas la fibra y solamente queda la pulpa. Y esa pulpa es riquísima en carbohidratos y sin tener fibra, la absorción es demasiado rápida. Y buenísimo. Yo hago una pregunta. Estamos hablando de un problema a tomar en consideración. Es una población
que consume tanto la habichuela con dulce? Bueno, estamos cogiendo la habichuela con dulce, que es durante la Semana Santa, porque luego Sí. para hacer un llamado de alerta de un día a día del dominicano en cuanto a azúcar y alimentación. Todos los alimentos que están consumiendo los dominicanos tienen azúcar. Ustedes compran un pan por ahí, integral entre comillas, y tiene azúcar. O un helado. Un helado. Están haciendo Pero cierto... hay cosas que son azúcar, uno sabe que es azúcar. Un dulce coco es azúcar. Me paro ahí en la puerta del abuse, el hombre que anda con la bandeja, tiene todo el jalao tiene azúcar. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que tienen azúcar y que la mayoría de la gente no sabe? El arroz tiene azúcar. Carbohidratos. Carbohidratos, al final se convierte en azúcar. Exacto. O sea, lo que pasa es que si usted lo pule, es un carbohidrato. Las pastas. Sí, todo tiene, al final se convierte en azúcar. No, lo que yo quiero decir es el azúcar añadida. O sea, mire, doctor, la habichuela con dulce es un alimento exquisito y nadie se lo puede quitar por los dominicanos. Pero recuérdese que la habichuela con dulce lleva pasas. Aquí hay una alta población de diabéticos en este país. Batata. Lleva batata. La galletita. Lleva la galletita y son galletitas La con pasa. la pasa. Entonces, hay que bajarle la cantidad, porque inclusive usted puede estar seguro que en Semana Santa hay un grupo de diabéticos que están al tris, de prediabéticos, que cuando se comen 4, 5, 6 platos de habichuela con dulce, hacen una prueba Cada vez que va a visitar a alguien, eso es lo que te brinda. No, y esa es una prueba de una curva de tolerancia a los hidratos de carbono. Y ahí usted se va a dar cuenta que el hombre tiró el tiro. Entonces, la idea es, y debe ser una campaña nacional durante toda la vida, el dominicano tiene que cada día, los postres europeos son exquisitos porque tienen poco azúcar. La idea es bajar los niveles de azúcar en todos los alimentos. O tienen otro tipo de azúcar, quizás. ¿Cómo? O tienen otro tipo de azúcar que no de la caña. Yo no sé, usted es un maestro, ustedes son maestros. Yo creo que el azúcar de remolacha endulza menos. Claro. El azúcar de remolacha endulza menos. Y aparte de que a ellos no les sale tan barata como a nosotros. Y los sustitutos Nunca se de sabe azúcar. cuál es la de remolacha. La europea, sí, la europea, aquí no vale la pena sembrarla porque tenemos caña. Pero, Yo tenía un amigo que a todo le ponía sustituto de azúcar. Y fuimos a Miami un día y un cubano dijo, mira chico, esa vaina engorda. Los sustitutos de azúcar. Los sustitutos. No, son Sí. peores. Ajá. Los sustitutos Sí, del azúcar. claro. Ajá. Yo prefiero echarle menos azúcar a los alimentos que utilizar Que sustitutos. utilizar sustitutos. Claro. Sí, porque es que se ha demostrado que muchos de esos sustitutos te van a llevar a ti a que te hagas diabético y a que te enfermes, porque generan unos mecanismos a nivel del cerebro que lo que hacen es que complican las cosas. O sea que yo uso stevia, y yo he probado la matita de stevia, es sumamente dulce. Y el monkey fruit que está de moda, que yo no lo domino mucho, pero realmente si yo me veo en una situación donde yo quiero algo dulce, yo mejor le echo mínima Menos cantidad de azúcar. azúcar. Sí. Sí. Es una teoría mía. Lo del azúcar crema es mentira, ¿verdad? El azúcar tiene el mismo poder calórico. Sí, pero tiene un proceso químico diferente. Diferente, como dice el doctor. Pero- O sea, es como el arroz blanco y el arroz pulido, que es el blanco, Sí. y el arroz integral. O sea, el arroz pulido le quitaron la capita de fibra. La B1. Sí, se van los nutrientes que hay ahí. Sí, doctor Soto, pero uno le pregunta al doctor Hanna, ¿qué consume el cerebro? Él dice, azúcar. Azúcar. Entonces, ¿cuál es Y el azúcar? oxígeno. Entonces, Y oxígeno. azúcar y oxígeno. Ah. Ok, entonces, ¿cuál es el azúcar que debe llegar al cerebro, por lo menos para La que su tiene los correcto alimentos, porque es Ajá. que Dios nos inventó. No la que se le echa adicional, sino lo que viene en el alimento Es con que el el azúcar incluido. adicional es un invento del hombre. Yo no la estoy satanizando, porque aquí me van a decir, ese tipo te encuentra la habichuela con dulce. Adicional, desde un principio lo está diciendo. Adicional. Claro, Mira que la o gente- sea, yo lo que quiero es que si tú quieres ver cambios en tu peso, que vigile tu azúcar. Hay gente que se bebe hasta un galón de jugo todos los días y a ese jugo se le echan tonel. Tú no ves cómo que preparan los Y jugos los refrescos también. en la cafetería, que cogen unas palitas y le echan una palita y ahí hacen unos jugos buenísimos de zapote y esas cosas. Sí. A veces el zapote está tan dulce que no hay que echarle azúcar.
Porque es que los alimentos traen su propio azúcar, pero tú no le vas a cambiar al pueblo Y fuera del dominicano. azúcar, el gluten, la gliardina y esos elementos que también producen muchísimos problemas. Mire, doctor, yo no me monté en ese carro. No, Porque el problema de la nutrición es que aparecen demasiados cuentos y demasiadas fábulas. Entonces yo con el gluten, la parte proteica, que es la gliadina, yo no quise como que eso porque al final son modas y ya pasó. Quisieron venderle alimentos sin gluten a la mayoría de la población. No todo el mundo tiene la intolerancia. Y crearon una serie de ideas falsas y de conceptos. ahora sacaron un medicamento que destruye el gluten en el estómago, se llama Glutinoff. Otro negocio. Está lleno de negocios. Hay especialidades médicas que no le caben más negocios y no le caben más cuentos. La media elástica es un negocio de la especialidad médica también. Ayer estábamos haciendo un media tour hablando de insuficiencia venosa. Usted habla en función de esto. Claro. Yo no pude decirle al doctor Balcácer que realmente en este país es difícil, con este calor, que una persona tolere una media Sí, sí. de compresión. No, y la indicación es que cada 4 horas tiene que quitártela para que se restablezca la circulación venosa normal. Sí, eso es muy laborioso para ¿De qué un están dominicano. hablando? De medias elásticas que se han puesto de moda, donde tú vas donde un médico de estos, te recetan 4 pares. Uno que te pone hoy, otro que me lava y otro que está planchando. Es un negocio del carajo. Doctor, dos ñapas. Una es, usted fue uno de los médicos de clínica privada que vio más pacientes de COVID a principio. Es decir, que esos pacientes ya tienen, los primeros ya tienen 2 años de haberlo tenido. La experiencia suya, aunque no 3 se haya- años, 3 años. ¿Perdón? En el 20, 3 años. Sí, pero que la UCE vio gente desde un principio. No fuimos publicitados, pero fuimos una unidad que manejaba 50 camas. Ajá. Yo llegué a tener hasta 33 pacientes internos en un día y manejamos alrededor de 3.000 pacientes y largos. Desde el principio con el El ministro Cárdenas, que hizo un gran trabajo, Sí, refería mucho al centro médico de la UCE Sí. porque tenían camas disponibles. pero luego cuando habían presentaciones por ahí de grandes comunicadores sociales, ponían clínicas que tenían 4 y 5 camas. Y usted que sabe de eso, Sin eso es un enfermería. sesgo de selección. Claro. Porque usted no puede dejar una unidad que tiene 50 camas para meter una unidad que tiene 4 o 5 camas. Ahí estaba sesgado. Así mismo. O sea, la selección estaba mala. Claro. Pero nosotros tuvimos una gran experiencia. Entonces usted me plantea, doctor, que cuál es Yo nuestra... planteo los resultados de esa casuística. Es decir, yo te pregunto, de esa gente que fueron a buscar atención, ustedes saben el destino final, cuántos murieron, cuántos se rehabilitaron, si la mayoría que fue a tener atención médica se atendió, cuántas necesitó respirador ya hasta el final. Es decir, se puede conseguir luego, porque ahora no se trajo No, eso. las estadísticas, Una sí, casita. hay estadísticas gruesas. Ustedes vieron más de 2.000 pacientes. Uf, casi 4.000. Eso ¿Cuánto? fue Casi 4.000. ¿Con qué mortalidad? Dependiendo, había 2 tipos de mortalidad. La mortalidad hospitalaria de nosotros, la hospitalaria, estuvo dentro de los límites normales. 1%. Sí, 2%. exactamente, 1-2%, o sea, bien baja. Y pacientes Porque que... nosotros tuvimos la posibilidad y la gente a veces no valora, pero nosotros pudimos usar tocilizumab, Así. que Y salvaba vidas. Y oxígeno a presión. Exacto, no, teníamos tanto el CPAP como el otro que ahora mismo no me acuerdo, que mandamos a comprar 2 máquinas. Que eliminó la intubación. Sí, claro. Pero en el país donde hubo realmente problemas, los americanos tuvieron un 100% de mortalidad al principio en UCI. Sí. Pero nosotros realmente ahí tuvimos problemas porque se nos hacía muy difícil. Después que el paciente caía en intubación mecánica, eso era un desastre. Se considera y- que un paciente y intubado Cuando necesita- eso ocurrió, ni siquiera la vacuna estaba todavía. No, el paciente que iba era naif. La Era un prueba paci- sí acababa de y llegar. con un virus altamente virulento. Lo peor, hubo una estampida de médicos, enfermeras, Sí. auxiliares. Cada paciente, por ejemplo en Nueva York, necesitaban 6 personas por día para atender un paciente con COVID. Yo quiero Ahora- decirle algo a ustedes. Yo soy el presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna
y hemos estado promocionando eso. O sea, medicina interna asumió el rol de médico hospitalista y vio el paciente como un todo y lo manejó como un todo. Luego entró el doctor Balcácer, que tenía COVID, que es infectólogo internista, y nos interactuábamos a veces, pero realmente había pocos médicos dispuestos a asumir ese gran reto. Y menos enfermeras, las enfermeras salieron huyendo. Yo no las acuso a ellas, no. Sí. No, es que habían morirse algunas de las compañeras. No, pero es que tenían necesidades, doctor. La necesidad las obligaba, porque si usted abandona y usted es empleado, usted puede ser cancelado. Doctor, los pacientes que se rehabilitaron y que volvieron a contaminar, a contagiarse, a tener COVID, son muchos. Claro. Por ejemplo, yo tuve 3 veces. Sí. Hay muchos que tuvieron 2 veces y 3 veces. Tú tuviste COVID 2 veces. Claro. COVID Claro. Porque es que la inmunidad cae. La inmunidad cae de manera natural y la inmunidad cae también con vacunas. Con lo que usted estaba planteando, hubo gente que le dio a COVID severo, que le decíamos, mira, tú tienes que controlar tus factores de riesgo. Usted tiene que tratar de perder peso. Inclusive, el famoso dímero D, que era una todavía está en el aire. Todavía está en el aire, que se está poniendo anticoagulante a diestra y siniestra. Uno lo dejaba unos días más, porque era un paciente que estaba muy protrombótico, muy encendido a nivel de coagulación. Entonces, uno le daba muchísimas referencias y le daba medicación para colesterol, medicación para tener control de su glicemia, pero la gente no se llevaba de uno y muchos fallecieron. Doctor. Hicieron eventos después, pero se lo pegan a la vacuna. Doctor Soto, mire, el doctor Han y yo vivimos un tiempo en que el neumólogo en el Gautier estaba en aislamiento, atendiendo tuberculosos. Sí. Eran 4 médicos que habían ahí, amigos, y los que habían era en aislamiento. Hoy el neumólogo se puso de moda con el tema del COVID. Y el tema de coagulación, de problemas respiratorios, secuelas del COVID, y ya pacientes que supuestamente están bien curados, pero que siguen con secuelas, ¿cuáles son? Son los menos, doctor. La mayoría de los pacientes que le dio COVID están curados. Se está hablando del COVID largo, pero es un porcentaje bajo también. Y pacientes secuelados que le dio COVID y tuvieron afección pulmonar, la mayoría se curaron. O sea, el que logró salir de la situación y no se murió. Mira, el paciente que tenía enfisema pulmonar crónico, porque era fumador, porque era asmático, por lo que sea, que le habían dado radiación o que tuvo un cáncer, esos pacientes no les fue tan bien como el paciente sano. Exactamente. Pero no por el COVID, sino por lo que tenía de base. por la precondición. Exactamente. La población dominicana, yo entiendo que no es gran fumadora. Doctor, y eso llegará hoy, vemos que a cada rato te reportan 12 casos, 15 casos. ¿Qué? ¿Eso va a terminar siendo una gripe? Claro, eso ya está, eso es endémico ya, y vamos a tener picos, y cuando la inmunidad caiga, vamos a ver que van a haber unos cuantos casos más, y tal vez, ahora no lo están planteando, la vacuna de refuerzo, pero va a venir la vacuna de refuerzo anual, tal vez, o sea... Esa es la parte Me llama la comercial atención de la enfermedad. cantidad de personas que todavía andan con una mascarilla. ¿Eso por prescripción o por miedo? Las dos cosas. Porque hay demasiada gente con mascarilla. No, ya son sabios. Sabios. Claro. Les da gripe, se sienten mal. Tiene un amigo que que está contaminado y se protege. Hay que asumir la mascarilla en este país. El uso de mascarilla en sí, ¿produjo algún efecto no deseado? Demasiado tiempo con mascarilla. Yo no sé Porque no decir. es lo mismo respirar Mire, con mascarilla. Mire, doctor, yo nunca creí en el cuento de lavar la ropa. ¿De la? De lavar la comida, o sea, como hacía la gente, que lavaba los productos alimentarios. Yo nunca creí mucho en el cuento de ponerme un gorro. Cuestioné también lo de los guantes. Yo siempre tuve claro que lo más importante, su hijo me regaló a mí mascarilla de 3M, N95, y esa mascarilla impidió que durante 3 años que te dejaban ahí 2 surcos me diera a mí COVID, porque es que la mayoría de los pacientes es por la nariz que se estaban contaminando.
yo creo que eso al final estaba lleno de negocios, porque es que hubo un momento que yo dije, yo no voy a seguir en esto con unos lentes, la posibilidad de ellos de que porque te cae una gotita. Un plástico Compara- adelante. No. Compara esta pandemia rápidamente con la última que tuvimos, que fue de HIV, si fue una pandemia, aunque era sectorial, ¿verdad? Sí. O con la de viruela de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la del COVID fue peor que la del VIH, porque la del COVID, usted no estaba, en el VIH al principio, era para personas con factores de riesgo establecidos, Claro. y usted se buscaba la enfermedad si usted quería, pero con COVID no había manera, o sea... Pero por ejemplo, viruela, donde surgió una vacuna accidentalmente, por escarificación, y sin embargo esa vacuna perduró toda la vida en esa persona. No podemos decir lo mismo de la vacuna del COVID. No, desgraciadamente el COVID muta demasiado. Mire, doctor, en función de la viruela del mono, que aprovechando, realmente cuando yo vi el modo de transmisión de la viruela del mono, yo dije, aquí no va a haber mucha viruela del mono, porque hay que trujarse mucho. Con el mono o con la persona que tiene. Entonces por eso se sectorizó hacia Homosexuales. los homosexuales. Se armó un escándalo de una vez. Pero un escándalo, porque los grupos, esos grupos de homosexuales, lesbianas, los LGTB, de una vez dijeron que eso era discriminación, pero que las estadísticas son frías. Tú tenías que frotarte para tener... Embrujarte con el mono. Doctor, Sí. podemos resumir esta participación como una advertencia a los azúcares sobreañadidos, es decir, que no se hagan... Hay que tratar, ustedes que son líderes de opinión, que aquí la gente que está produciendo jugos, que está produciendo jugos de todo tipo, Sí. los refrescos, o sea que lentamente, eso debe ser una política nacional y que debemos insistir, lentamente le vayan bajando los niveles de azúcar. El pueblo dominicano lo va a tolerar y vamos a bajar los niveles de obesidad y por ende los niveles de hipertensión, de diabetes, de osteoartrosis, de apnea del sueño, o sea, el paciente que ronca de manera patológica. Y eso lo vamos a lograr con una educación constante. Y que se duerme manejando. ¿Cómo? Y que se duerme Se manejando. duermen manejando. Y mata a 3. Entonces, si nosotros trabajamos eso fuerte, aquí la población dominicana va a perder peso. Sí. Precisamente con cuanto a su especialidad como nutriólogo, uno se pregunta si cuando la persona acude a usted en busca, ¿cuáles son los motivos principales por los cuales se hace o van o reciben el referimiento en cuanto a asistir a donde el nutriólogo? El 90% van por obesidad. Pero ahora mismo yo estoy representando a la Sociedad Dominicana de Medicina Interna. Van por obesidad la mayoría. ¿Tú me entiendes? Pero que desgraciadamente en este país hay demasiado azúcar escondida. Doctor, usted tiene dos especialidades ahí, nutriólogo y internista. ¿Qué tiene que ver? Porque todos los nutriólogos deben estar en medicina interna. Porque la pero salud entra por la hay boca. una moda ahora, que yo no la vamos a tratar ahora, pero vamos a preparar para el miércoles. A ver si nos hablan de unas inyecciones que ponen en la barriga, que son buenas para rebajar, para quitarse el apetito y para bajar el azúcar. ¿Es cierto? Es cierto, sumamente cierto. Acaba de salir una nueva en Estados Unidos hace 3 días. ¿Y cómo se llama? Mojaron. Tirzapidina. Ajá, es Maujaro. Esa baja un 25% del peso del paciente, Sí. que es ¿De mucho. qué? Un 25% del peso. No, del peso o del apetito. No, del peso. Bueno, No, Maujaro. por ende frena el apetito, porque uno de sus efectos ¿Pero cuál es secundarios- primero? No, el apetito. Es que Primero, ellas trabajan por ahí. paraliza el estómago. Ah, Y no claro. deja que el estómago se vacíe con la misma velocidad que se vaciaba antes. O sea, tú estás lleno por más tiempo. Hay Come que- menos. Exactamente, esa es Segundo, la idea. El azúcar que se filtra en el riñón, normalmente el 90% se reabsorbe. Con este medicamento se bloquea la reabsorción y tú terminas orinando el azúcar que tiene de Sí, más. lo que pasa es que yo tengo una persona que es amigo de ustedes dos Sí. y paciente de ustedes dos que me está inyectando 50 miligramos todos los lunes. Y yo quiero saber cuáles son los efectos no Mire, deseados. esos medicamentos nuevos que han llegado como hipoglicemiantes, pero que al final, ellos llegaron como hipoglicemiantes débiles. Ajá, ajá. Débiles. Ajá. Pero hoy tienen efectos tan beneficiosos,
a favor del corazón, del riñón y en pérdida de peso que han superado a su condición de hipoglicemiante. Realmente eso ha sido una revolución. La gente sabe bien que asumir una dieta es un riesgo en el sentido de que usted tiene un porcentaje altísimo a los 2 años de tener el mismo peso. Ajá. Y se van a quedar. Ahora, no todo el mundo tiene capacidad para comprar esos medicamentos, son costosísimos, costosísimos. Entonces tenemos que tratar de que la población dominicana asuma estilos de vida más sanos, que haga ejercicio 5 veces a la semana, que ingiera menos cantidad de azúcares. Sí, pero ¿qué chequeo previo debe hacer el médico, el internista a ese paciente antes de decirle ponte la inyección? Porque eso no sustituye la insulina, ni la metformina, ni los medicamentos orales. Esto es una modalidad nueva del manejo de la misma enfermedad. Exactamente, que actúa por otra manera. Se llaman agonistas de GLP-1, que son unos receptores que están aquí y tiene un mecanismo ahí complejo que no vale la pena, la gente no va a entender. Y funcionan realmente, dan saciedad, como dice el doctor, sí, pero son costosos y no están para toda la población. ¿Cuántas especialidades requieren primero medicina interna? Todas las especialidades clínicas requieren medicina interna. Nosotros somos una copia de los Estados Unidos. Hasta patología te exigen 1 año de medicina interna. Patología. Sí, claro. Radiología requiere 1 año de medicina. Claro. Y después todas las otras clínicas tú tienes que hacer 3 años. ¿Por qué reumatología? Porque viene con el hombre. Las articulaciones no vienen sueltas. No vienen, sí. Es que para ser un buen subespecialista hay que hacer muy buena medicina interna. Claro. Porque la medicina interna ve al paciente como un todo, lo ve holístico, lo ve global, no lo ve por pedacitos, como dicen los gringos y el doctor me sigue, el big picture. O sea, ellos ven el gran cuadro, sí, claro, lo ven así, porque la medicina... Sí, pero tenemos ahora un problemita, vamos a terminar con él. Medicina interna, el que lo ve todo, pero tiene una carrera de 6 años de medicina en una universidad, una pasantía, después una cosa, ejerce medicina general, sí, general, no lo toque mucho. General. Entonces después viene una especialidad, medicina familiar, y después viene medicina interna. No. Es el papaupa de todo. No, usted se puede ir a medicina familiar por un lado o se puede ir para medicina interna. Lo importante de la medicina... Pero familiar necesita de todo, va a ver al viejo y... Es que medicina de familia es atención primaria. Y medicina interna, el doctor lo sabe, en Estados Unidos es atención primaria, pero en España no. En España un internista hace 5 años y maneja complejidad. Emergenciólogo, intensivista. Ah, también. Sí. Cuidado intensivo y emergencia es medicina interna. No, claro, tienen que hacer medicina interna. Claro. Ustedes son los detectives de la película. Es que hay que hacerla, es la mamá. Doctor Soto, gracias. Tú no te imaginas lo difícil que es una señora de 45 años que tiene dolor en todo el cuerpo. Y ya tú crees que el problema es artritis reumatológico, ¿no? Y tiene problemas con el marido. O con un hijo que está en droga. Pero eso tú no lo vas a averiguar si nada más le buscas las articulaciones. Fácilmente una fibromialgia, uno está durmiendo bien. Hay que meterte en la vida ajena. Oye, así mismo. Y no es fácil. Señores, gracias. El doctor es un clínico.